Samuel Johnson siempre fue el tipo de hombre que aprendía más observando que hablando. Hijo de Harold, un conductor de autobús conocido por sus manos callosas y su voz grave, y de Martha, una empleada doméstica que cosía en sus ratos libres para aumentar el ingreso, Samuel creció en la periferia de Atlanta en los años 60, en medio del fervor de los movimientos por los derechos civiles. Era una casa sencilla, de madera vieja y pintura descascarada, donde las comidas se compartían con gratitud, incluso cuando el plato era solo frijoles y pan amanecido. Desde pequeño, Samuel veía el esfuerzo de sus padres como una señal de que la dignidad no dependía del dinero, sino de cómo tratabas a los demás. Eso quedó grabado en él. Cuando fue adulto, decidió que, si algún día tuviera poder, lo usaría para construir y no para destruir. Y construyó. Durante 4 décadas lideró Johnson Enterprises con esa filosofía. Se convirtió en uno de los empresarios más respetados del país, admirado no solo por las innovaciones tecnológicas, sino por la manera en que cuidaba a las personas, sobre todo a las más olvidadas, los empleados de base. Cuando decidió retirarse a los 65 años, sintió que era el momento adecuado. La oficina, la misma que había ayudado a diseñar en su juventud, ahora le parecía pequeña ante el imperio global que había levantado. Su hijo, Marcus Johnson, era la elección natural para sucederlo. Brillante, formado en Harvard, había sido preparado desde temprano para tomar el timón. Samuel veía en él no solo la sangre, sino también la esperanza de que los valores que habían guiado a Johnson Enterprises sobrevivirían al paso del tiempo. La cena de despedida fue simbólica. Estaban allí antiguos colegas, empleados de décadas, e incluso clientes que se habían convertido en amigos. Entre brindis y discursos, Samuel dejó claro que la misión de la empresa era, por encima de todo, respetar a las personas. Miró a los ojos de Marcus y le dijo: «Hijo, nunca olvides de dónde venimos. No hay tecnología en el mundo que valga más que un ser humano». Marcus sonrió y asintió. Samuel creyó en esa sonrisa. En los primeros meses de jubilación, Samuel intentó adaptarse al silencio de la nueva rutina. Pasaba las mañanas cuidando el jardín, algo que siempre quiso hacer sin prisa. Poda las rosaleras que su difunta esposa amaba. Organizaba fotos antiguas y se distraía con largas caminatas por el barrio. Sin embargo, una sensación extraña rondaba su mente. Era como si algo estuviera fuera de lugar, aunque no lograba nombrar exactamente qué. No tardaron en suceder las primeras visitas inesperadas. Era Miguel, un antiguo empleado de mantenimiento, ya de cabello canoso y andar cansado. Se pasó para tomar un café, pero trajo consigo una mirada preocupada. Entre sorbos y silencios, Miguel comentó que el ambiente en la empresa había cambiado. Había despidos silenciosos, una presión absurda sobre los empleados más humildes y rumores de discriminaciones que los directores ignoraban. Samuel intentó no creerlo de inmediato. Pensó que tal vez eran solo ajustes naturales de una nueva gestión, pero el malestar creció. En los días siguientes llegaron otros relatos de diversas formas. Una antigua secretaria, que ahora trabajaba como limpiadora en un edificio vecino, le contó sobre colegas que habían enfermado de estrés. Un ex vigilante, a quien Samuel conocía de hace tiempo desde los días de la pequeña sede, relató que había sido despedido tras denunciar el acoso por parte de sus superiores. Samuel ya no conseguía dormir bien. Las paredes de la casa parecían estrecharse y lo que debía ser un merecido descanso se transformaba en inquietud. Caminaba de un lado a otro, removía recuerdos, volvía a leer antiguos informes, pero nada parecía ser suficiente. Su mente volvía siempre a la misma cuestión. ¿Habrá fallado en la elección de su sucesor?
Aún sin pruebas concretas, pero tomado por una profunda angustia, Samuel decidió que necesitaba ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Ya no era una sospecha, era un llamado. Algo dentro de él le decía que esa historia no podía terminar así. La decisión de infiltrarse en su propia empresa surgió durante una gris mañana de domingo. Sentado en el sillón de cuero que heredó de su padre, Samuel contemplaba una taza de café ya frío mientras la idea tomaba forma en su mente. Sabía que la empresa era inmensa y que probablemente la mayoría de los nuevos empleados ni siquiera reconocería su rostro. Se fue, formando un plan, un disfraz sencillo, algo que no llamara la atención, y un cargo tan común que lo hiciera casi invisible. Por primera vez en décadas, Samuel se sintió excitado y decidido. En cuestión de días, encontró el uniforme de albañil que usaría. Improvisó una gorra gastada y pasó horas frente al espejo, experimentando con expresiones y posturas diferentes. No podía dejar pistas, pero tampoco quería parecer artificial. Si quiero ver lo que realmente está sucediendo, necesito entrar sin ser notado, pensó. A partir de ese momento, Samuel Johnson, el magnate del Silicon Valley, pasaría a ser solo Thomas, un viejo albañil jubilado en busca de un trabajo eventual. El primer día de trabajo, Samuel llegó al edificio principal de Johnson Enterprises antes de que saliera el sol. Sentía el corazón acelerado mientras cruzaba las puertas que él mismo había diseñado 30 años atrás. Cada detalle le era familiar, pero todo parecía distinto ahora. Los pasillos, antes llenos de empleados, animados, estaban invadidos por un silencio tenso. Las salas que antaño exhalaban camaradería y creatividad ahora parecían frías, casi hostiles. Como Thomas, le asignaron pequeñas tareas de mantenimiento: cambiar bombillas, arreglar armarios, limpiar pisos. Samuel observaba todo en silencio, atento a los diálogos en los pasillos y a las expresiones de las personas que pasaban. En pocos días comenzó a notar patrones. Era como si existiera una línea invisible que dividía a los ejecutivos de los trabajadores comunes. Aquellos en la cima caminaban altivos, evitando el contacto visual, mientras los empleados más humildes andaban con la cabeza baja, pasos rápidos y hombros encorvados. Samuel sintió el peso de la responsabilidad, pero sabía que aún no había visto todo. Los días, como Thomas, se fueron acumulando. Samuel llegaba antes que la mayoría, se iba después de que anochecía, y siempre escuchaba más de lo que hablaba. Observaba el dolor en los ojos de personas como Lucía, una joven inmigrante que se encargaba de la limpieza de las áreas comunes. Lucía parecía vivir en constante alerta, encogiéndose ante cada reprensión de Victor Reed, el director de operaciones. Un día, Samuel presenció una escena que lo dejó atónito. Víctor ridiculizó a Lucía frente a otros colegas por un detalle insignificante. La acusó de ser perezosa e inútil, ignorando los esfuerzos que ella hacía para mantener todo impecable, incluso con recursos limitados. Samuel comprendió que aquello no era un episodio aislado, era un patrón. La cultura de respeto y dignidad que él había construido estaba siendo sistemáticamente desmantelada. Con cada turno, nuevas historias le llegaban. Un guardia de seguridad que había sido despedido por cuestionar las nuevas normas. Una recepcionista que renunció tras semanas de acoso moral. Un técnico de TI que enfermó por exceso de trabajo. A pesar de la indignación que crecía en su interior, Samuel sabía que necesitaba pruebas concretas antes de actuar. Empezó a registrar mentalmente todos los incidentes, memorizando fechas, nombres y detalles. Comenzó a guardar trozos de papel con anotaciones, escondidos en el armario donde dejaba sus herramientas. Fue aprendiendo a caminar despacio, a escuchar entre líneas, a interpretar las miradas silenciosas de sus antiguos empleados.
Con cada paso, sentía como si retrocediera en el tiempo, reviviendo las dificultades que había enfrentado en su juventud. Eso lo hacía recordar de dónde venía y reforzaba su determinación. Le había prometido a sus padres que usaría su éxito para ayudar a los demás. Y ahora parecía que tendría que honrar esa promesa de una manera que nunca había imaginado. La rutina de Samuel, como Thomas, se convirtió en una dolorosa jornada de descubrimiento. Pasaba los días en el subterráneo, en un espacio que antes era solo un punto de tránsito para él. Ahora era el lugar donde los verdaderos cimientos de la empresa, los invisibles, vivían y trabajaban. Allí, Samuel conoció a un hombre de cabello canoso y piel marcada por el tiempo, encargado del mantenimiento de los ascensores. Miguel siempre tenía un chiste a mano, pero bastaba una conversación más larga para percibir que cargaba una profunda frustración. Contaba historias de equipos que fallaban porque los recortes presupuestarios habían eliminado los mantenimientos preventivos. Cada vez que algo salía mal, los directores culpaban a los trabajadores de base, jamás a la falta de recursos o a una mala planificación. La indignación de Samuel crecía, pero se mantenía tranquilo. Sabía que debía ser estratégico, como había aprendido en los tiempos en que trataba con inversores impacientes y mercados volátiles. Fue durante un almuerzo en el comedor cuando Samuel presenció una escena que nunca olvidó. Mientras los ejecutivos almorzaban en salas privadas, los trabajadores comunes comían en mesas comunitarias, apresurados y en silencio. Lucía, la joven hondureña, estaba sola en un rincón, sosteniendo una fiambrera que claramente había traído de casa. Sus ojos estaban fijos en el suelo, evitando la atención de Victor Reed, que pasaba a su lado acompañado de Diana Collins y Stephanie Chen. Ellos reían de algo que Samuel no pudo oír, pero las expresiones de burla eran evidentes. Lucía parecía tratar de desaparecer. Samuel sintió un nudo en la garganta. La empresa que había fundado para ser un ejemplo de inclusión y dignidad se estaba convirtiendo en el reflejo de todo aquello contra lo que él había luchado. En ese momento supo que debía actuar. No sería fácil, y quizá no fuera rápido, pero Samuel estaba decidido a restaurar la esencia de Johnson Enterprises. Su misión aún no había concluido. A medida que pasaban las semanas, Samuel comenzó a grabar conversaciones discretamente, utilizando un pequeño grabador que mantenía escondido en su cinturón de herramientas. Quería pruebas más sólidas, algo que pudiera presentar al Consejo de Administración sin lugar a dudas. Las noches, que antes eran de descanso, se transformaron en largas sesiones de revisión de audios y anotaciones. Escuchaba y volvía a escuchar cada fragmento, catalogando insultos, amenazas veladas y reuniones en las que se discutían recortes sin ninguna preocupación por el impacto humano. Lucía, Miguel y otros, a quienes Samuel conocía de nombre, se convirtieron en personajes centrales de su investigación silenciosa. En ellos veía el reflejo de sus propios padres, luchando por sobrevivir en un sistema que parecía implacable. Cada registro era un ladrillo en su plan, una parte esencial para construir el caso que presentaría. A pesar del esfuerzo, Samuel no podía ocultar el dolor que aquello le causaba. Ver a su hijo, Marcus, liderando el cambio hacia un modelo de gestión que ignoraba todo lo que él había predicado durante décadas, era más devastador de lo que admitía. Escuchó a Marcus decir, en una ocasión, que los tiempos han cambiado y que los viejos valores eran una carga. Eso resonaba en 1900. Su mente más fuerte que cualquier grabación, pero al mismo tiempo fortalecía su determinación. Sabía que debía enfrentar no solo a Marcus, sino a todo el sistema que había permitido esa transformación. Era un desafío mayor del que había esperado,
Pero Samuel nunca fue de los que se rinden. Estaba dispuesto a llegar hasta el final, incluso si eso significaba enfrentarse a las personas que más amaba. Cuando Samuel finalmente sintió que tenía pruebas suficientes, supo que aún quedaba la parte más difícil, la acción. No podía simplemente convocar al consejo sin un motivo sólido, así que necesitaba planear el momento adecuado. En los días siguientes, Samuel empezó a establecer contacto con antiguos colegas de confianza, aquellos que aún tenían cierta influencia en la empresa. Fue cuidadoso, siempre abordando el asunto como si estuviera buscando información general, sin revelar su identidad secreta. Las reacciones que recibía variaban entre escepticismo e indignación. Algunos preferían creer que los rumores estaban exagerados. Otros, en cambio, confirmaban con pesar que el ambiente tóxico era una realidad. Samuel absorbía todo en silencio, cada vez más convencido de que no se trataba simplemente de ajustes. El problema era estructural y requería una intervención radical. Mientras planeaba la estrategia para abordar al consejo, Samuel continuaba su rutina como Thomas. Durante un turno nocturno, encontró a Lucía llorando en uno de los pasillos. Había sido humillada nuevamente, esta vez por Diana Collins. Lucía trataba de ocultar las lágrimas, pero no logró disimular el desespero al encontrarse con Samuel. «Usted no entiende. No hay nadie que se preocupe», dijo, intentando recomponerse. Samuel, sin revelar quién era, respondió con calma. «A mí me importa. Y a alguien más le importará. Espere y verá». Aquella promesa era tanto para Lucía como para él mismo. Samuel sabía que no podía fallarle a ella, a Miguel, a los otros trabajadores invisibles que sostenían la empresa. Ya había tomado la decisión. La cuestión ahora era cuándo y cómo dar el siguiente paso. El día de la reunión extraordinaria finalmente llegó. Samuel, aún en su identidad de Thomas, pasó la mañana en silencio. Sabía que esa sería la última vez que se pondría la gorra desgastada y vestiría el uniforme de albañil. Guardó las herramientas con cuidado, como si cerrara un capítulo. Esa misma tarde, sin aviso previo, envió un comunicado al Consejo de Administración convocando una reunión de minutos con emergencia. El texto era directo, pero deliberadamente vago. Asunto urgente relacionado con las operaciones internas de Johnson Enterprises. Presencia obligatoria. Firmó solo como Samuel Johnson, sin ningún título, pero eso fue suficiente para captar la atención de todos. Al llegar a la sala de reuniones, el ambiente era de sorpresa y curiosidad. Muchos no esperaban verlo allí. La última vez que Samuel había asistido al consejo fue en su despedida, meses antes. Con la sala llena, Samuel entró, sin prisa, llevando una pequeña carpeta de cuero. Se sentó en la silla que en otro tiempo fue la suya, ahora ocupada por Marcus. Marcus lo observaba con una mezcla de incomodidad y aprensión, claramente sin entender la razón de aquel encuentro. Samuel comenzó de forma tranquila, como siempre lo hacía, pero su voz llevaba un peso que hacía que cada palabra resonara en la sala. «Durante los últimos meses hice algo que nunca imaginé ser necesario», dijo. El silencio era absoluto. Todas las miradas estaban fijas en él. «Me infiltré como un simple trabajador en esta empresa para ver lo que realmente estaba sucediendo. Y lo que descubrí es mucho peor de lo que cualquier rumor decía». Samuel abrió la carpeta, revelando documentos, informes y un pequeño grabador. Sabía que ese sería el momento más difícil de su vida, pero también el más necesario. Samuel comenzó su presentación con calma, con una seriedad que capturaba la atención de todos. Exhibió grabaciones de conversaciones en las que Victor Reed humillaba a los empleados, informes internos que mostraban recortes abusivos en las condiciones de trabajo y testimonios de empleados que habían sufrido discriminación racial.
Cada evidencia iba acompañada de un pesado silencio, mientras los directores trataban de asimilar el impacto de las acusaciones. A medida que avanzaba, Samuel se aseguraba de conectar cada ejemplo con el objetivo que siempre había defendido. Una empresa en la que todos, independientemente del cargo o el origen, fueran tratados con dignidad. Pero ahora, esos valores estaban en ruinas. Miró directamente a Marcus al presentar la prueba más dolorosa. Un audio en el que el propio hijo lo llamaba anticuado y afirmaba que el bienestar de los trabajadores era un lujo que la empresa ya no podía permitirse. Marcus, sentado frente a su padre, trataba de mantener la compostura, pero la tensión en su rostro era evidente. El silencio era tanto una respuesta como una confesión. Diana Collins, Victor Reed y Stephanie Chen, los otros ejecutivos presentes, también parecían atónitos. Ninguno de ellos esperaba que Samuel pudiera traer pruebas tan contundentes. La sala estaba en estado de shock. Con voz firme, Samuel declaró que no estaba allí para destruir la empresa, sino para salvarla. «Ustedes han olvidado lo que significa liderazgo», les dijo, encarando a cada uno de los responsables. El liderazgo no es explotar, no es destruir a las personas que sostienen todo esto. Liderazgo es cuidar. Cuando terminó de hablar, un largo silencio se apoderó de la sala, y Samuel esperó que el mensaje hubiera quedado claro. Sabía que, a partir de ese momento, las cosas ya no serían iguales. Después de concluir su presentación, Samuel guardó silencio, observando la reacción de los presentes. Marcus bajó la cabeza, mientras los otros ejecutivos trataban de procesar las evidencias. Finalmente, uno de los miembros más antiguos del consejo, Gerald Norton, quien había trabajado con Samuel durante décadas, rompió el silencio. «Samuel», dijo con voz grave y respetuosa, «esto es devastador. Necesitamos una respuesta inmediata». La declaración de Gerald funcionó como un catalizador. Se inició un acalorado debate. Algunos directores sugirieron apartar a Marcus y a los demás responsables involucrados directamente. Otros propusieron una investigación interna antes de tomar medidas más drásticas. Samuel se mantuvo calmado, dejando que los miembros del consejo discutieran. Sabía que había sembrado la semilla. Ahora la responsabilidad de tomar decisiones recaía en ellos. Al final de la reunión se decidió que Victor, Diana y Stephanie serían despedidos de inmediato. Marcus, por ser el CEO y por cargar con el peso emocional de la relación con Samuel, sería apartado temporalmente mientras se realizaba una revisión completa de las prácticas internas. El Consejo también aprobó la creación de un comité de ética y bienestar de los empleados, con representantes de todas las áreas, incluyendo la base. Samuel, en un gesto de humildad, aceptó retomar la dirección interina para supervisar la transición y garantizar que la cultura de Johnson Enterprises fuera restaurada. Al salir de la sala de reuniones, sintió una mezcla de alivio y cansancio. Sabía que el camino aún sería largo, pero por primera vez en meses, vio una oportunidad real para rescatar el legado que había construido con tanto esfuerzo. Los días siguientes a la reunión fueron intensos. Samuel comenzó a visitar personalmente los diferentes sectores de la empresa, conversando con cada empleado que encontraba. Se aseguraba de escuchar sus historias, preguntar sobre sus condiciones de trabajo y comprender sus verdaderas necesidades. Pasaba horas en los comedores, en las salas de mantenimiento, en las oficinas estrechas donde los equipos de atención lidiaban con las demandas del día a día. Para muchos, era como si un fantasma del pasado hubiera regresado. Algunos de los empleados más antiguos lo reconocían y se emocionaban al verlo de nuevo.
Otros, que solo conocían su historia por los murales de la empresa, sentían una mezcla de sorpresa y admiración al ver al legendario fundador caminando entre ellos, vestido de manera sencilla, como si fuera uno más. Samuel tomaba notas y prometía cambios, y más que prometer, actuaba. Cada problema reportado se transformaba en una acción inmediata o en un plan claro para ser implementado. Una de sus primeras acciones fue nombrar a Lucía para un nuevo puesto. Ahora, ella era responsable de supervisar las condiciones de trabajo de los empleados de base. Lucía aceptó el cargo entre lágrimas, sorprendida y agradecida por ver finalmente escuchada su voz. Además, Samuel incluyó a Miguel, el veterano del mantenimiento, en el comité de bienestar. Sabía que para transformar la empresa necesitaba personas que comprendieran las dificultades de la línea de frente. Bajo su dirección interina, la empresa empezó a recuperar su esencia. Los cambios fueron rápidos e impactantes. Se reforzaron las políticas de inclusión. Se estableció un canal anónimo para denuncias y se restauraron los beneficios que habían sido recortados. Samuel no solo estaba corrigiendo los errores recientes, estaba construyendo algo más fuerte y resistente para el futuro. Mientras Samuel trabajaba para restaurar la cultura de la empresa, Marcus atravesaba un proceso transformador. Durante el período en que fue apartado de la dirección, Samuel insistió en que asumiera funciones en los sectores más humildes de Johnson Enterprises. Durante meses, Marcus trabajó en mantenimiento, en limpieza y en atención al cliente. Aprendió lo que era estar en el otro lado, sintiendo en carne propia las dificultades que muchos empleados enfrentaban diariamente. Al principio, fue una experiencia humillante, pero con el tiempo, Marcus empezó a ver a las personas y sus historias con nuevos ojos. Descubrió el esfuerzo que cada trabajador realizaba para mantener la empresa funcionando y comprendió el impacto devastador que decisiones impersonales podían tener en sus vidas. Marcus comenzó a conversar con Lucía, Miguel y otros empleados que antes apenas notaba. Esas interacciones fueron reveladoras. Escuchó relatos de sufrimiento y superación, de injusticias y logros. Poco a poco, Marcus dejó de ver a los trabajadores como simples números o estadísticas y empezó a verlos como personas, con sueños y esperanzas. Eso cambió algo profundo en él. Cuando finalmente se consideró apto para regresar a la dirección, Marcus ya no era el mismo hombre. Volvió con humildad, respeto y una visión renovada sobre lo que significaba liderar. En lugar de ignorar los problemas, se involucraba personalmente en sus soluciones. Con el tiempo, los empleados volvieron a confiar en él, notando que su transformación era genuina. El regreso de Marcus a la dirección marcó el comienzo de una nueva era para Johnson Enterprises. Bajo su orientación, la empresa estableció un sistema permanente de participación de los trabajadores en las decisiones corporativas. Con el apoyo de Samuel, se implementó un comité consultivo compuesto por representantes de cada sector, garantizando que todos tuvieran voz. Además, se creó una auditoría interna regular para monitorear las prácticas de gestión y prevenir abusos. Marcus se dedicó a aprender más sobre gestión ética y sostenible, buscando la orientación de líderes humanitarios y especialistas en inclusión laboral. Quería asegurarse de que los errores del pasado no se repitieran y que el legado de su padre permaneciera intacto. Samuel, por su parte, empezó a retirarse gradualmente. Sentía que había cumplido su misión. Durante los años en que estuvo a cargo interinamente, Samuel logró restaurar la esencia de la empresa, proteger a los empleados más vulnerables y reavivar la llama de los valores que fundamentaron a Johnson Enterprises. Ahora, con Marcus transformado y los nuevos sistemas en marcha, se permitió finalmente volver a casa. Pasaba los días en el jardín,
cuidando las rosaleras que siempre le recordaban a su difunta esposa, y de vez en cuando visitaba la empresa como consultor informal. Aunque estaba oficialmente retirado, Samuel sabía que su papel como mentor y guía moral nunca dejaría de existir. La empresa seguía adelante, más fuerte y unida que nunca, y él sentía que su esfuerzo había valido la pena. Marcus, ya en su segundo año de regreso a la dirección, tomó iniciativas que consolidaron a Johnson Enterprises como una referencia global en prácticas justas e inclusivas. Bajo su supervisión, la empresa invirtió en programas educativos para empleados y sus familias, ofreciendo becas y capacitaciones técnicas que abrían puertas a cargos de mayor responsabilidad. También lideró una campaña para contratar a personas de grupos marginados, fortaleciendo la diversidad en todos los niveles jerárquicos. Los números mostraban crecimiento económico, pero lo que más llamaba la atención eran los testimonios de los trabajadores. Personas que antes temían ir a trabajar ahora se enorgullecían de formar parte de la empresa. Era un ambiente donde cada empleado, sin importar su posición, se sentía valorado. Mientras tanto, Samuel continuaba siendo una figura simbólica e inspiradora para todos. Aparecía esporádicamente en eventos internos, siempre siendo recibido con aplausos y gratitud. En las pocas ocasiones en que subía al escenario para hablar, Samuel reforzaba la importancia de liderar con integridad y humanidad. Sabía que su tiempo como jefe había terminado, pero su legado estaba más vivo que nunca. De vez en cuando recibía cartas de ex empleados que contaban cómo sus vidas habían cambiado gracias a la cultura de la empresa que él había restaurado. Samuel guardaba esas cartas con cariño, sabiendo que cada una representaba un paso en la dirección correcta. El desenlace del camino de Samuel y Marcus en Johnson Enterprises mostró cuánto puede generar la superación de desafíos, una transformación, no solo en una persona, sino en toda una comunidad. Marcus se convirtió en un ejemplo de liderazgo responsable y empático, respetado por sus pares y admirado por los empleados. Se aseguraba de recordar públicamente lo que había aprendido en el tiempo que trabajó en los sectores más humildes. Sus discursos ahora tenían un peso distinto. No eran solo palabras, sino reflexiones provenientes de alguien que conocía la realidad del suelo de fábrica. Johnson Enterprises volvió a ser reconocida como una empresa que valoraba a las personas y no solo las ganancias. En convenciones y conferencias, Marcus hablaba sobre los errores del pasado con honestidad y mostraba cómo habían sido corregidos, incentivando a otras empresas a seguir un camino similar. Samuel, por su parte, encontró la paz. En su hogar, rodeado de los recuerdos de su trayectoria, sabía que había cumplido su misión. Al pasear por su jardín o al hojear fotos antiguas, sentía un profundo orgullo de todo lo que había construido y reconstruido. Su legado estaba garantizado. Sabía que, aunque los tiempos cambiaran, ciertos valores eran atemporales. Samuel concluyó que el mayor triunfo no era el tamaño de su empresa ni sus ganancias, sino el impacto positivo que ésta generaba en la vida de las personas. Con ese pensamiento se retiraba al final de cada día, satisfecho al saber que, aunque ya no estuviera en la primera línea, su influencia continuaría moldeando el futuro.